Bueno, lo mío son los atriles, evidentemente. Bueno, muy buenas noches a todos. Qué placer enorme estar en este momento. Efectivamente, el presidente se fue a bañar y a arreglar y a embellecer para volver acá a hablar con todos ustedes, y después vamos a estar charlando sobre su libro, La construcción del milagro. Primero, repito, agradecerles a todos ustedes, a los que nos están viendo del otro lado, a lo largo y a lo ancho del país, porque yo siempre digo lo mismo, parece una frase hecha, pero es lo que sentimos. Nosotros estamos acá haciendo lo que hay que hacer porque ustedes están ahí apoyando todos los días y lo vamos a lograr, por supuesto que lo vamos a lograr. Hoy estamos... Saben que me gusta, ¿no? Bueno, esta es la... ¿Qué pasa con Fabián? Che? Bueno, más allá de agradecerles, estamos por supuesto en la presentación de La construcción del milagro, el libro número 13 del presidente Javier Milei, en este larguísimo camino que el presidente ha recorrido durante un montón de años. Al principio más en soledad, después, nos fuimos o se fueron sumando varios a esta batalla. Uno de ellos, y tal vez uno de los principales, uno de los pioneros en esta batalla cultural, lo voy a presentar ahora en 2 minutitos más. Pero es muy importante entender que este recorrido, que esta construcción del milagro, como es el título del libro, es una construcción larga, es una construcción que empezó hace mucho, que por supuesto nos dio la posibilidad el 10 de diciembre del 2023 de empezar a cambiar la Argentina para siempre, que no vamos a frenar y que es un camino largo, no solo por lo que pasó hasta acá, sino por todo lo que falta. Y tenemos bien en claro todo lo que falta, y tal vez es eso lo que les da tanta bronca. Estamos haciendo lo que hay que hacer y están tan convencidos que estamos seguros de lo que hay que hacer y que es el camino correcto, que siempre van a estar ahí poniendo todos los palos que haya que poner para que nosotros no lleguemos a ser una Argentina libre. Así que, como les decía, en esta... Che, estoy cómodo, acá, la verdad. Igual me van a hacer llorar, chicos. Bueno, gracias a todos los presentes, gracias al Gabinete Nacional, que gran parte de él está aquí. Y bueno, les presento, como les decía, a uno de los pioneros de la batalla cultural, de las ideas de la libertad, de esos que también estaban solos cuando nos era a todos muy difícil que nos escuchen, muy difícil estar en los medios de comunicación y muy difícil pregonar en lo que efectivamente creíamos, ¿no? que eran esas ideas de la libertad que hoy estamos aplicando desde el Gobierno Nacional y que pensamos seguir aplicando y cada vez con más fuerza, le pese a quien le pese. Así que él es politólogo, escritor, aparte es director ejecutivo de la Fundación Faro y además un gran amigo. Los dejo con el querido, pienso el nombre porque una vez dije Antonio, Agustín Laje.
Muy buenas noches a todos. Qué pedazo de fiesta que armó Javier Milei. Impresionante esta fiesta de la libertad. Muchísimas gracias a todos por haber venido a acompañarnos. Es un verdadero honor que el presidente Javier Milei me haya pedido que participara de este histórico evento, compartiendo algunas palabras sobre ese componente clave de la lucha por cambiar la Argentina, ese componente clave que denominamos batalla cultural. Qué apoteósico concepto, batalla cultural. Nos mueve a la lucha, nos mueve al combate. No al combate ni a la lucha de las armas ni de las balas, por supuesto, sino al combate de las ideas, los argumentos, las historias, el lenguaje, los valores, las representaciones colectivas. Toda esa serie de elementos invisibles, pero determinantes para la orientación de la vida social e individual. Se ha dicho que la cultura es una especie de segunda naturaleza. En efecto, los seres humanos tenemos una naturaleza biológica que nos es dada por vía genética, pero tenemos además una cultura que nos es dada por vía social, que condiciona la forma en que vemos y actuamos en el mundo. La Argentina vivió prácticamente 2 décadas de kirchnerismo, tiempo más que suficiente para que nuestra cultura fuera profundamente corrompida y destrozada, y con ella nuestra vida en común. La incultura del facilismo reemplazó a la cultura del esfuerzo y del trabajo duro. La incultura del cortoplacismo arrasó con la cultura de la previsión y de la responsabilidad. La incultura de la delincuencia aplastó la cultura de la honestidad. La incultura de la muerte se impuso a la cultura de la vida. La incultura del odio a Dios desbarató nuestra cultura de fe en el Creador. La incultura del wokismo quebró la cultura de la concordia social. Y la incultura de la servidumbre al Estado presente aniquiló la cultura de la libertad. Es tiempo de reconocer que detrás de la ruina económica que produjo el kirchnerismo late una ruina todavía más honda, la ruina cultural que generó el kirchnerismo en la República Argentina. Esta ruina es más silenciosa, es más difícil de advertir que la ruina del bolsillo, pero no es menos alarmante, porque una sociedad empobrecida puede levantarse, pero una sociedad degradada culturalmente corre el riesgo de perder hasta las ganas de levantarse. Por eso, el presidente Javier Milei considera que la batalla cultural es uno de los pilares del proyecto de reconstrucción de la Argentina. Y el primer paso para dar una batalla cultural es reconocer el estado de cosas que nos dejó el kirchnerismo, la miseria cultural que heredamos de esas 2 décadas de miseria del socialismo del siglo XXI. El segundo paso es afirmar con claridad qué es lo que defendemos nosotros. Y es lo que voy a intentar hacer a continuación. Voy a tomar solo 15 minutos para tratar de resumir en 15 minutos qué es lo que defendemos nosotros, cuál es nuestro proyecto cultural. Nuestro movimiento postula como valor cardinal la libertad,
Pero ¿qué queremos decir con esta palabra? Tenemos que definirla con claridad para que no termine siendo un eslogan vacío. Y en ese sentido, el filósofo austríaco Friedrich Hayek puede ser una buena brújula. Hayek definía a la libertad como una circunstancia en la que el hombre puede llevar adelante su vida conforme a su propia voluntad sin ser sometido a la coacción arbitraria de otros. Esta definición, y quiero que me sigan con esto, es muy significativa porque ilumina la contracara de la libertad, la antítesis de la libertad. ¿Cuál es la contracara de la libertad? La coacción. ¿Y qué es la coacción? La coacción es una presión autoritaria que inhibe la acción espontánea, que inhibe la acción que surge de la propia voluntad. Por eso, para definir la libertad, tenemos que hablar de coacción. Para nosotros, la única coacción legítima en la vida social es aquella que se dirige a la protección de la vida, de la libertad y de la propiedad del individuo, que son los 3 derechos sagrados. Un libertario solo admite la coacción cuando es para defender derechos sagrados. Piensen ustedes un segundo en la relación entre estos 3 derechos que defendemos: vida, libertad y propiedad. Sin vida no hay derecho que valga. Un cadáver no tiene derecho a nada, así que partamos por defender la vida. Sin libertad, la vida se convierte en un mero hecho biológico, desprovista de todo signo de humanidad. Y sin propiedad, la libertad se desvanece en una simple ilusión. Esa es la relación lógica entre los 3 derechos que defendemos los libertarios: vida, libertad y propiedad. Ahora bien, si la coacción es la gran amenaza contra estos 3 derechos sagrados, conviene preguntarse: ¿qué institución es la que más sistemáticamente ejerce la coacción en la vida social? En efecto, entre el siglo XVI y el siglo XVII, en Occidente hubo un aparato monstruoso que empezó a concentrar los recursos de la coacción hasta monopolizarlos por completo. Ese aparato tomó el nombre de Estado. Si la antítesis de la libertad es la coacción, el Estado moderno encarna en su propia esencia la amenaza más grande contra la libertad de las personas. La ecuación no puede ser más clara, dado que la naturaleza del Estado es la coacción y la coacción es la antítesis de la libertad. A menos Estado, más libertad. A más Estado, menos libertad. Cuanto más avanza el Estado, menos libertad tienen los individuos. Defendemos la libertad porque trae prosperidad. La evidencia empírica es irrefutable. Los países más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. Tienen 25 veces menos pobreza en el formato estándar, 50 veces menos en el formato extremo. El capitalismo es superior económicamente, pero también es superior moralmente, porque no hay moralidad sin libertad. Solo el hombre se constituye en un sujeto moral cuando puede elegir en libertad sus acciones. Los libertarios somos superiores económicamente, pero también moralmente. No solo defendemos la libertad, defendemos también la patria. Nuestra libertad no se limita al individuo aislado, también defendemos la patria como el gran hogar común en el que esa libertad puede ejercerse, porque sin patria no hay comunidad de destino, no hay historia compartida, no hay marco cultural ni político que resguarde nuestros derechos. Juan Bautista Alberdi lo sabía perfectamente cuando decía que la patria es la libertad, es el orden, es la riqueza, la civilización organizada en el suelo nativo. Nuestra patria, la patria argentina, nació abrazada a las ideas de la libertad. Esas ideas que nuestros enemigos han pisoteado durante décadas.
Ahora bien, la patria no está compuesta por meros individuos aislados, sino también por familias, incluso por generaciones enteras. Como decía Edmund Burke, la patria es una gran alianza entre los vivos, los muertos y los que todavía no han nacido. Por eso quienes odian la patria comienzan por atacar a la familia, su célula vital, sembraron discordia entre los sexos, promovieron el crimen del aborto para eliminar a los más indefensos y confundieron a los niños con ideologías perversas que niegan la naturaleza humana, como la ideología de género. Los enemigos de la familia son enemigos de la patria. Recapitulemos, y cierro, recapitulemos. ¿En qué consiste nuestra batalla cultural? Consiste en la defensa irrestricta de la libertad frente a las desmesuras del poder político. Consiste en la afirmación de un Estado mínimo que se limita a proteger los derechos sin invadir la vida, la libertad y la propiedad de las personas. Nuestra batalla cultural consiste en la defensa de la patria que nos da identidad, raíces y destino común frente a los que nos han robado esa palabra. No dejemos que los enemigos de la patria, los globalistas kirchneristas, sigan utilizando el sagrado nombre de la patria argentina. Y significa la defensa con uñas y dientes de la institución familiar, cimiento moral de toda sociedad sana y libre. Vida, libertad, propiedad, familia, patria, he ahí nuestros valores. Muerte, servidumbre, expoliación, disolución moral y globalismo, he ahí los antivalores de nuestros enemigos. La decisión de qué lugar ocupar en esta historia nunca fue tan clara. La batalla cultural depende de todos y cada uno de nosotros. Necesitamos que ustedes participen activamente, usen sus redes, convenzan a sus familias, debatan con sus amigos, den la pelea en la universidad, en sus trabajos y en cada espacio donde haya que defender las ideas de la libertad. Por cierto, quiero confesar que soy un gran fan de las fuerzas del cielo, la vanguardia de la batalla cultural en la Argentina. Confiamos en ustedes, lo que están haciendo por este país. Son unos héroes. Esta batalla no se libra solo en el Congreso ni en los medios, se libra en las conciencias, en los corazones y en el alma misma de la nación. Y si cada uno de nosotros hace su parte, si cada uno da un paso más en defensa de la verdad y la libertad, entonces nada ni nadie podrá detener el renacimiento de la Argentina. ¡Adelante, argentinos libres! Que la batalla cultural se haga carne en cada uno de nosotros y que viva por siempre la vida, la libertad y la patria. Muchísimas gracias. Che, cuánta energía, viejo. El presidente los dejó bien arriba, ¿eh? Me dan ganas de ser candidato otra vez. Falta. Adiós, gracias, falta mucho. Bueno, ahora sí. Llegó. Sí. Qué difícil esto, ¿eh? Bueno, ahora sí. Ya se ha transformado, espero, del rockstar en el presidente de la nación. Y bueno, él es economista, divulgador de las ideas de la libertad, docente, presidente de la querida República Argentina. Y al igual que Agustín Laje, que tantos otros, entre los que me incluyo, defendíamos, y él defendía las ideas de la libertad cuando todavía, ya no, pero todavía era mala palabra, cuando en las escuelas inventaban conceptos como neoliberalismo
para adoctrinar niños, cuando éramos vetados de la televisión, yo mismo, cuando estaba en los medios de comunicación, me sugerían en un momento no entrevistar a mi amigo Javier Milei, cosa que por supuesto no cumplí. Nos trataron de fascistas, nos trataron de locos. Bueno, nos dijeron que éramos un fenómeno barrial. Acá estamos. Mucho de fenómeno barrial esto no tiene. Nos silenciaron, nos dijeron que no pasábamos diciembre. Bueno, hay que ver de qué año, porque van 21 meses. Y acá estamos. Y vamos a seguir estando. Y seguramente yo podría contar un montón de cosas del hoy presidente de la Nación, de mi amigo. Podría contar que está exterminando la inflación, gran flagelo para todos, especialmente para los más vulnerables. Tanto que eliminando la inflación, la baja de la inflación fue una de las grandes causas del brutal descenso de la pobreza. Más de 20 puntos bajó la pobreza en la República Argentina, baja que no se veía desde hacía muchísimos años. Y también podría decir que es el gran constructor de este milagro hacia el que estamos yendo, de a poco, con sacrificio, pero a paso firme. Hasta podríamos decir que es otras características, que es el primer presidente liberal libertario de la historia, y podríamos decir que es el padre de la revolución. En lo personal, yo me limito a decir que es mi amigo, bueno, además de mi jefe. Bueno, lo del jefe, Karina, gracias. Pero creo que más allá de la presentación y de lo que yo pueda decir de él, creo que, y lo charlamos recién, creo que la mejor forma de recibir al presidente de la Nación es precisamente entonando el himno nacional argentino. Y como no estaba, como por supuesto no estaba preparado, lo vamos a hacer a capela porque no estaba preparado. Así que creo que es la mejor forma de darle paso al presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei. El grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, desde el trono a la noble igualdad. Yace un trono dignísima vieron las provincias unidas del sur, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud, al gran pueblo argentino. Salud, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud, sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Coronados de gloria, vivamos. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir.
Vamos, grande Argentina nuevamente, carajo. ¡Viva! ¡Viva! Bueno, espero que estén disfrutando la velada. Che, qué tema venir a hablar después de Agustín Laje. Y de un show de rock. Qué difícil que es. La Pero próxima bueno. lo hacemos en River. Es que acá no entran ya. Bueno. Estaría bueno meter un Boca, ¿no? Bueno, hoy les contaba en la previa, en la introducción, que esta es la presentación del libro, La construcción del milagro. Y lo cierto es que, bueno, nos vamos a tomar este momento para charlar con el presidente sobre algunos puntos del libro, pero también sobre lo que fue la construcción, como decía recién, la construcción de esta primera parte, de lo que hasta aquí se ha construido en pos de llegar a lograrlo, ¿no? Que es lo que todos queremos y lo que todos los argentinos de bien quieren. Así que me gustaría saber qué pasó entre aquella... Bueno, nosotros nos conocimos en C5N. Cuando... No, pero no es menor el detalle, porque estábamos en el fragor, en lo más caliente de la batalla cultural. ¿Y qué pasó entre esa soledad que teníamos en los medios y ese día que te convertiste en el presidente de todos los argentinos? Bueno, en principio, cuando arrancamos la batalla cultural, la verdad es que yo solía decir estaba más solo que Adán en el Día de la Madre. Y un día me tocó ir a C5N y apareció un flaco alto. Tenías menos pelo en ese momento. El capitalismo lo mejoró. El capitalismo lo resolvió. Fueron 2 implantes igual. Y nada, y ahí me encontré con un gladiador, con un compañero de batalla, como otros tantos que fuimos parte de la batalla cultural. La realidad es que cuando nosotros arrancamos las ideas de la libertad, la verdad es que las reuniones se podían hacer en un ascensor y sobraba lugar. Cierto. Las ideas habían sido demonizadas. El socialismo, en su versión woke, se convirtió en lo políticamente correcto y cooptó las universidades, adhiero, cooptó las universidades, cooptó la educación, porque recuerden que la educación es pública, puede ser de gestión privada o estatal, pero es pública. Los contenidos, ustedes quieren aprobar una carrera con perfil liberal y después, si no fuera por el trabajo que hace ahora Sandra Petovelo, le puedo asegurar que es bastante difícil. Por eso aquellos que se creen intelectualmente superiores tienen algún problema de que fueron adoctrinados y no se dieron cuenta. Eso también instaló lo políticamente correcto, eso se instaló también en los medios de comunicación, y la verdad que las peleas que uno tenía que dar en televisión eran más o menos parecidas a la de Gladiator, ¿no? O sea, yo recuerdo ir a Intratables y estar 15-1, pero miren, voy a contar una anécdota muy, muy divertida, porque más o menos muestra la adversidad en el número. Hay un hombre que ya partió, que se llamaba Ronald Coase, que daba clases en Chicago, en la Universidad de Chicago, pero en leyes, o sea, en derecho. Y por esas cosas de la vida era amigo de Milton Friedman. Entonces se juntaba con todo un montón de economistas neoclásicos de Chicago
a discutir temas. Y a él le gustaba la economía. Y al pobre Ronald Coase le hacían, digamos, bullying todo el tiempo y todo. Y básicamente lo maravilloso de Ronald Coase, que era como no estaba inmerso en la lógica con la cual pensamos tradicionalmente los economistas, se le ocurrían cosas muy, muy, muy importantes. Básicamente Ronald Coase hizo varias contribuciones. Uno se llama Sobre la naturaleza de la firma, que probablemente es su mejor construcción y deja en evidencia las falencias neoclásicas. De hecho, casi les diría que tanto mi libro Capitalismo, Socialismo y la trampa neoclásica y otras partes de material que fui generando a lo largo de los últimos 15 años tienen que ver con eso, con el problema de cómo describe mal la teoría neoclásica el problema de la firma. Porque pareciera que si yo pongo una computadora a resolver el problema es lo mismo que ser un empresario, lo cual claramente no lo es. Ese es entonces, una de sus contribuciones. Otra contribución muy interesante es el teorema de Coase, que resuelve los problemas de externalidades, asignando derechos de propiedad. Supongan lo siguiente: ustedes van a estudiar, por ejemplo, a Estados Unidos y van y les toca un roommate, y entonces a ustedes no les gusta fumar y al roommate sí. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Bueno, depende quién asigna los derechos de propiedad y cómo. Entonces, por ejemplo, si está prohibido fumar, el derecho de propiedad, ¿quién lo tiene? El no fumador. Entonces, lo que descubren es que el fumador le puede tirar unos mangos al no fumador para fumarse unos puchos adentro del cuarto, y el otro se banca el humo y gasta la plata, y podría pasar exactamente lo opuesto. Entonces, la cantidad óptima de humo dentro bueno, si fuera el kirchnerismo estaría lleno de humo, pero bueno, ahí todo le gusta el humo. Bueno, pero no ganó. Pero no viene al caso. Bueno, pero es una solución de esquina que podría pasar. Y dicho esto, la otra contribución maravillosa es que destruyó la idea de los bienes públicos. O sea, ustedes van a escuchar muchas veces a los economistas diciendo los bienes públicos, los bienes públicos. Los bienes públicos tienen dos características. Una es la rivalidad, es decir, si yo me tomo este agua, ¿sí? ¿La puedes tomar? No. Entonces, si lo consumo yo, no lo consumimos. Y el otro problema es la exclusión. Es decir, cuando a mí me venden la botella, digamos, el que vende, me la vende a mí, no a él, y lo excluye. Entonces hay un caso típico de la teoría económica que está en todos los libros de textos, y es que los faros son bienes públicos. Porque yo estoy consumiendo esta luz y la están consumiendo ustedes y no hay ningún problema. O sea, yo estoy usando esta luz y ustedes también. O sea, no hay rivalidad, no hay un problema de si yo uso esta luz, la usen ustedes. Y tampoco hay exclusión, porque me tendrían que dar solamente la luz a mí y dejarlo afuera a ustedes, y eso en un faro no se puede hacer. Entonces Coase dijo, para que algo no me suena. Entonces, ¿qué hizo Coase? Le fue a explicar a este montón de economistas, que eran como 15 también, o un poco menos, y al pobre Coase le hacían bullying a lo loco. Pero cuenta Friedman que conforme transcurría la reunión, los iba convenciendo a todos. Bueno, terminó la reunión, los convenció a todos. Es lo que más o menos parecido a lo que me pasó a mí con Intratables, supongamos. Pero al margen de eso, ¿qué es lo que hizo Coase? Se puso a mirar todos los faros del siglo XIX. ¿Y qué descubrió? Que eran todos privados. Entonces, en realidad, lo que había era una mala definición del negocio. Ustedes, cuando hacen un puerto, tienen un costo fijo muy alto, tienen mucha economía de escala. Entonces, en la medida que ustedes tienen más uso, el costo medio baja y les va mucho mejor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Descubrieron que poniendo faros, los puertos no solo funcionaban de día, sino que funcionaban de noche. Con lo cual les permitió ampliar las cantidades, bajar los costos medios y ganar mucha más plata. Es decir, no hacía falta poner al Estado haciendo faros, sino que había que, entender la naturaleza de la firma, entender cómo funcionan los negocios. Y la verdad, así es como Ronald Coase cambió esta forma de mirar estos problemas, y fue como, a lo largo de una noche, los derrotó a todos los neoclásicos.
Bueno, nosotros estuvimos haciendo esto durante 30 años, peleando por las ideas de la libertad, y ¿saben qué? Los estamos derrotando, les estamos ganando. Y les voy a pasar el mayor indicador de que les estamos ganando. Porque básicamente, fíjense, lo pueden ver con un ejemplo muy simple. El paso de Twitter a X. En Twitter había censura. Solamente ustedes podían hablar en el woke. Si ustedes no recitaban wokismo, automáticamente eran censurados, eran cancelados. Y en ese contexto, claro, ellos estaban muy contentos. Habrán escuchado a varios periodistas diciendo, no, antes Twitter era una mejor red, ahora vino Elon Musk y la arruinó. Claro, permite que hablen todos. Y si hablan todos, hay debate. ¿Y cuál es el problema? Que los zurdos pierden. Y cuando eso ocurre, cuando pierden el debate, empiezan con la escalada de la violencia. Intentaron asesinar a Jair Bolsonaro, intentaron asesinar a ese coloso del mundo que es Donald Trump. Asesinaron a Uribe, tienen un largo historial. Y recientemente se llevaron la vida de nuestro querido Charlie Kirk. Esto es para vos, Charlie, gran seguidor. ¿Y qué era lo que hacía Charlie? Recorría universidades y lugares y campus, había visitado más de 3.000 y Charlie, ¿qué hacía? Daba el debate. No lo soportaron y lo tuvieron que matar. Se lo pudieron llevar físicamente, pero Charlie vive en cada uno de nosotros. Y después está cómo entré en política, ¿no? Creo que muchos conocen la anécdota de cómo entré en política. Era ya por fines del 2018. José Luis Esper estaba pensando en lanzarse y no lo tenía definido, ni siquiera tenía partido. José Luis tuvo partido muy cercano al momento de la elección, para cuando se conformaban las listas. Exactamente, sí, a último momento. Bueno, de hecho, vos participabas como candidato por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acompañado de una persona que se bajó a último momento. Conocen el mecanismo, ¿no?, de hacer bajar gente que descubrió de repente que tenía una incompatibilidad y le metió un torpedo. Conocen el método, lo van mirando, lo van viendo. Y en ese contexto, me acuerdo que vino el prócer Alberto Venegas Lynch y me dijo, pero usted no se va a meter en política, mire que lo necesitamos en la batalla cultural. Le dije, profe, ni en pedo. Bueno, no soy muy bueno proyectando, parece. Parece que el orden espontáneo le hizo una mala jugada a los dirigistas. Y qué mala jugada. Ahora, el libro, te lo pregunto, vos lo has explicado incluso en las reuniones de gabinete, lo has contado. El libro, todos los capítulos se llaman o tienen la frase batalla cultural en el título. Claro, porque hay distintas formas de dar la batalla cultural. Pero ¿por qué es tan importante la batalla cultural en este cambio que estás haciendo en la Argentina? ¿Por qué es incluso más importante que todo el resto de las cosas? A ver, nosotros cuando planteamos el formato de
cómo vemos este problema, decimos que nosotros tenemos 3 vías de acción. Tenemos una que es la gestión. Recuerden que nosotros recibimos una tasa de inflación que viajaba al 1,5 diario. Si ustedes, la inflación mayorista que viajaba al 54, ustedes eso lo anualizan, les da arriba del 17.000%. Además, la pobreza se medía semestralmente, pero la realidad es que una variable que está creciendo, si se toma el promedio semestral, la punta queda muy por debajo, pero además había controles de precios, digamos, pero claro, ustedes, acorde a esos precios, eran muy ricos, pero el problema es que no lo podían comprar porque no existían, no había desabastecimiento. Y por lo tanto, cuando ustedes corregían eso, se sinceraba la pobreza, y la pobreza verdadera era del 57%. Y no solo eso, sino que además el PBI venía cayendo estaba estancado desde el 2011 y en términos per cápita estaba 14% abajo. Y teníamos un déficit fiscal de 15 puntos del PBI, 5 en el Tesoro, 10 en el Banco Central, con lo cual arreglar el problema del Banco Central era el doble importante que el problema que teníamos en el Tesoro, que era enorme. Y entonces nosotros decidimos emprender un programa de shock y en ese contexto hicimos, después de que 123 años que Argentina siempre tuvo déficit fiscal, porque salvo que estuviera en default, digamos, siempre tuvo déficit fiscal, y nosotros en un mes pusimos en caja el Tesoro, en 6 meses pusimos en caja el Banco Central, cortamos con la emisión monetaria, y esa inflación que venía a una dinámica del 54%, que podía escalar al 17.000, 18.000, se logró estabilizar en el 300 y hoy viaja al 30%, que es un número que si bien es un número horrible, es mucho menos malo que el que había antes, y como la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, nosotros fijamos la cantidad de dinero a mitad del año pasado y tengan confianza que no vamos a emitir un solo peso más y la inflación será un problema del pasado para mitad del año que viene. Se va a terminar la inflación en la Argentina. Por lo tanto, es muy importante ver que la dirección en el plano fiscal y en el plano monetario es el correcto. No solo eso, sino que además teníamos 57% de pobres. Y después que sacamos del medio a los chorros de los gerentes de la pobreza, los que se robaban la guita de los que no tienen, y tienen el tupé de levantar el dedo acusador, ensuciando con malditas operetas. No solo que duplicamos la asistencia a los sectores más vulnerables, la recuperación de la actividad económica desde abril del año pasado, y con la política del Ministerio de Capital Humano de Sandra Petovelo y poniendo orden con la ministra Bullrich, ese número cayó al 31%. Es decir, que hemos sacado de la pobreza a 12 millones de los argentinos. No digo que la tarea esté terminada. Es un espanto tener 12 millones de pobres, pero es mejor que lo que teníamos antes y vamos en la dirección correcta. Es más, sigue siendo un número doloroso el 7% de argentinos indigentes, en especial con un país que produce alimentos
para 500 millones de seres humanos. Pero esos que vienen y levantan el dedo acusador, que lo estaban llevando arriba del 20%, hoy les puedo decir que hay 6 millones de argentinos que antes no comían y que sí, hoy comen. Por lo tanto, aquellos que ven problemas por todos lados y dejaron sembrada una catástrofe que tenía lo peor del Rodrigazo, lo peor de la hiperinflación del Alfonsín y lo peor del 2001, que iba a llevar a la Argentina en Venezuela, hoy tenemos menos inflación, menos pobres, menos indigentes, mayor PBI per cápita en dólares. Por lo tanto, vamos por el sendero correcto. Estamos a mitad de camino. Por eso les pido que no aflojen. ¡No aflojen! Estamos a mitad de camino. Debemos de pasar el río. Por eso... Pero no es suficiente además con la gestión. Sino que además también hubo que desarrollar músculo político. Porque las elecciones, esto no se cambia tirando piedras de la tribuna. Se cambia metiendo los pies en el barro y así es como se ganan las elecciones. Pero no solo eso, no alcanza con la gestión, no alcanza con meter los pies en el barro de la política. También es muy importante y vital la batalla cultural, porque si no logramos convencer a los argentinos que la salida es por la libertad, se terminarán yendo los argentinos por Ezeiza. Por eso es tan importante la batalla cultural. La salida es la libertad. Y es por eso también que necesitamos todas las fuerzas juntas, ya sea los que están en la gestión, los que están en la política y los que están en la batalla cultural, para convertir a Argentina en el milagro de la reconstrucción, para hacer grande a la Argentina nuevamente. Porque no se engañen, la libertad avanza o Argentina se retrocede y se hunde en el infierno populista pobreza. Bueno, son divinos, son divinos. No, son lo más. Gracias por estar, gracias por estar. Son lo más. Che, me parece que voy a tener que escribir más libros para poder tener más de esto. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene a partir de las elecciones? ¿Qué es lo que viene en materia de batalla cultural? Y por último, ¿qué le podés decir a la gente del momento que estamos viviendo? A ver, lo que digo es, si nosotros logramos todo esto con 15% de la Cámara de Diputados, con 10% de la Cámara de Senadores, con un trabajo enorme junto a nuestros aliados, e hicimos la reforma estructural más grande de la Argentina. Federico Sturzenegger hizo 9.000 reformas estructurales. Por ende, lo que se viene de acá para adelante es más reformas estructurales hasta que nos convertamos en el país más libre del mundo, porque eso es lo que va a traer prosperidad.
Y en ese sentido estamos trabajando para construir las bases del diálogo, de llevar a cabo reformas estructurales que van a ser fundamentales a partir del 11 de diciembre, como es el caso de la reforma tributaria para sacarle la bota opresora del cuello al sector privado. Y en ese sentido, en la medida que se vaya generando expansión económica, que se vaya bajando los impuestos, que dicho sea de paso, decían que si nosotros hacíamos el ajuste fiscal iba a ser recesivo, que la economía se iba a destruir. Hiperrecesivo. Que iba a haber una hiperrecesión, el PBI cayendo como en la Gran Depresión. Sin embargo, nosotros no solo aniquilamos la inflación, la hiper, sino que el PBI entre puntas, entre diciembre del 24 y diciembre del 23, subió 6%. Es decir, que existe forma de hacer los ajustes que sean expansivos, es decir, los ajustes que le sirven a la gente, no lo que se hacía en favor de la política subiendo los impuestos. Porque dicho sea de paso, nosotros bajamos 2 puntos del PBI en impuestos. Y esa baja en los impuestos va a generar recursos en el sector privado que se va a poder expandir y eso nos va a poder permitir hacer una reforma laboral donde no se pierdan puestos de trabajo y haya salarios reales más altos. Y en este sentido, dada la reforma tributaria, dada la reforma laboral, vamos a poder todavía abrir más la economía y eso va a generar muchísimo crecimiento y vamos a entrar en un loop permanente de mejorar cada una de estas legislaciones. En el programa que tiene diseñado en la cabeza ese ministro extraordinario que es Luis Toto Caputo, nuestra idea los está escuchando desde Washington. ¡Saludos, Toto! Y lo más interesante es que en esa dinámica, por los recursos que se van a generar, y en lugar de gastarlos los vamos a bajar en impuestos y generar más crecimiento económico, a lo largo de este periodo, y si tuviéramos la suerte de que nos acompañaran hasta el 2031, le estaríamos devolviendo a los argentinos 500.000 millones de dólares que no van a pagar más de impuestos, más que la deuda que tenemos hoy. Digo, creo que, si no me equivoco, Fede tiene apuntado en decretos 600.000 decretos, no sé, 300.000, digamos, circulares y demás. Pero, así que, si hay algo que no van a calmar de este gobierno, es nuestra vocación reformista, porque vamos a hacer de Argentina el país más libre del mundo y vamos a hacer a Argentina grande nuevamente. Por lo tanto, la libertad avanza o Argentina retrocede. Muchas gracias.